Comisión de Desarrollo Económico acelera su paso previo a la elaboración del informe para primer debate del proyecto de ley económico urgente. Mediante resolución, Comunidad Andina CAN ratifica que Ecuador deberá eliminar tasa aduanera. Comisión de Seguridad Fronteriza plantea la creación de un órgano de seguridad para precautelar la integridad del Estado. Asambleístas del movimiento Creo piden a la Fiscalía que investigue las declaraciones del ministro de Agricultura en torno a que se necesita 1,5 millones para ocupar un cargo de ministro. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos cordiales amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este jueves 7 de junio de 2018. La bienvenida como siempre a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la revisión de las noticias. La Comisión de Desarrollo Económico empezó con la elaboración del informe para primer debate del proyecto de ley de fomento productivo. La mañana de este jueves, la mesa legislativa recibió nuevas observaciones por parte de los transportistas pesados y de la Cámara de Industrias de Manta. Tenemos un informe con Ricardo Bravo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La Comisión de Desarrollo Económico se instaló esta tarde para recibir al ministro de Agricultura, Rubén Flores. Su exposición fue puntual. Pidió que se incluya dentro del proyecto de ley de fomento productivo los incentivos tributarios para el sector agropecuario. Vamos a ver parte de las declaraciones del funcionario. Se amplíe el ámbito productivo no solo al tema industrial, sino al tema agropecuario y todos los elementos componentes. Luego la mesa legislativa recibió a Gustavo Baroja en representación de los gobiernos autónomos descentralizados. Gustavo Baroja indicó que es necesario puntualizar el destino que tendrán los recursos provenientes del Fondo de Estabilización. Para no afectar los ingresos de los gobiernos subnacionales en su conjunto, obviamente tendríamos que descontar lo que corresponde a cada nivel de grupo de los gobiernos subnacionales. Estamos hablando del 10% de lo que son los ingresos no permanentes. Luego la mesa legislativa recibió a varios representantes del sector industrial y también de las empresas camaroneras y atuneras de la provincia de Manabí. Posteriormente, los comisionados recibieron a los delegados del grupo denominado Deudores de Buena Fe. Cecilia Bozano, en representación de ellos, explicó que dentro de este proyecto de ley se incluya la exoneración de intereses para los denominados deudores de buena fe desde el año 2010. Porque es increíble que estamos viendo que están condonando a grandes empresas, me he puesto a verla, y veo que en petroleras están condonando como 400 millones, en 2 bancos 30 millones, cuando nosotros, los deudores de buena fe, no llegamos ni a 30 millones en el capital. Pero la mesa legislativa también sesionó en horas de la mañana de este día jueves. En el siguiente reportaje les contamos más detalles. Este viernes estará listo el informe para primer debate del proyecto de ley de fomento productivo, la iniciativa que tiene el carácter de urgente en materia económica. La mañana de este jueves, la mesa legislativa se volvió a reunir para analizar artículo por artículo la propuesta y recibir nuevas observaciones. El primero en acudir fue el representante de la Cámara de Comercio de Manta, Jaime Estrada, quien solicitó la ampliación de los plazos para los inversionistas de Manta. Sean beneficiados justamente manteniendo el beneficio que teníamos sobre el anticipo del impuesto a la renta. Luego fue el turno del vicepresidente de la Federación Nacional de Transportistas Pesados del Ecuador, Juan Jarrín. Si bien dijo que la iniciativa va en la línea de fomentar la inversión productiva, explicó que el sector de los transportistas pesados no pagan el 12% correspondiente al IVA por la importación de sus productos, lo que se traduce en limitantes para el acceso a créditos tributarios. Pues yo sí pienso que por mejorar la informalidad, la corrupción del contrabando y el lavado de activos, el transporte debe ser grabado con IVA. Después, la Comisión de Desarrollo Económico recibió al asambleísta Pavel Muñoz, quien hizo duras críticas a la propuesta de ley. Demandó precisiones para conocer los sectores que se verán beneficiados con la remisión de intereses.
Si yo tengo necesidad de liquidez rápida, ¿por qué doy una remisión de hasta 2 años para deudas menores de $5 millones? Es decir, la anterior decía, si usted paga en 60 días, le doy el 100%. Si paga en 90 días, le doy el 50%. Pavel Muñoz cree que es necesario conocer el sacrificio que hará el fisco durante los 8 y 10 años de inversión privada y por los que las empresas dejarán de pagar el impuesto a la renta. Estiman un cálculo, ¿no es cierto?, de cerca de $4.000 millones generados en inversión. Eso ya nos da una base de saber entonces cuál es el sacrificio fiscal que hace el Estado, insisto, en 8, 10, 15 o 20 años. Desde la Comisión de Desarrollo Económico se cuestionó estas posturas, y más cuando la última remisión de intereses se la hizo en el 2015, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Como observamos entonces, varios criterios se han vertido al interior de la Comisión de Desarrollo Económico respecto de este proyecto de ley de fomento productivo. Ahora la mesa legislativa se reunirá este día viernes y según lo que ha explicado el presidente de esta comisión, el legislador Esteban Albornoz, el informe para primer debate sería aprobado alrededor de las 18 horas. Nosotros les tendremos más detalles en las siguientes emisiones. Que tengan una buena tarde. Gracias a Ricardo Bravo por este reporte y toda la información acerca del trabajo que realiza al momento la Comisión de Desarrollo Económico en el trámite de este proyecto de ley urgente en materia económica. Entrevista. Y precisamente para ampliar más detalles acerca de este tema, en nuestro segmento de entrevistas estaremos dialogando con el asambleísta Fernando Burbano, quien es integrante de la Comisión de Desarrollo Económico. Fernando Burbano, asambleísta nacional por el partido Juntos Podemos, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Asambleísta Burbano, bienvenido a TVL Noticias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Qué gusto que nos acompañe, asambleísta, y decíamos para ampliar detalles acerca de cómo avanza el tratamiento de este proyecto de ley urgente en materia económica. Son 30 días que desde el inicio del trámite la Asamblea Nacional tiene justamente para aprobar esta normativa remitida por el Ejecutivo. ¿Cuál es la primera lectura que usted hace respecto de este proyecto de ley y su contenido? Bueno, este proyecto de ley tiene algunos fines. El primero es permitir que tenga el gobierno nacional liquidez. No hay recursos y se requiere tener recursos frescos. El segundo, atraer inversión extranjera. Y la tercera es, evidentemente, por consecuencia de estas dos, generar trabajo, empleo, mejorar la calidad del empleo. Desde este punto de vista, la ley que en un inicio tenía la sensación o proyectaba la idea de que solo beneficiaba a las grandes empresas, pues ya con el devenir del tiempo en el debate legislativo hemos ido asegurando de que sea una ley inclusiva, tomando en cuenta que 9 de cada 10 empresarios están en la micro, mediana y pequeña empresa. Entonces es importante incorporar a este gran porcentaje de ecuatorianos en los beneficios de esta ley de fomento productivo. A lo largo de esta semana, como comisión, ustedes han tenido la oportunidad de recibir diversos criterios desde distintos sectores. Por ejemplo, desde el sector productivo se recibieron representantes justamente de las cámaras y demás. Ellos formularon aportes. En una primera mirada plantearon que este proyecto de ley sería positivo por cómo está estructurado. No obstante, tuvieron allí algunos criterios. Por ejemplo, hubo un criterio respecto del anticipo al impuesto a la renta. Así es. Mire, la virtud de la construcción de esta ley es que ha sido muy participativa. Hemos tenido cámaras, gremios empresariales, asociaciones de productores, emprendedores, y esto permite que a lo largo de la ley se pueda enriquecer. Para un primer debate creo que vamos a llegar con muy buenos insumos. Ya en el segundo debate tendremos la oportunidad de afinarlos. Si hay preocupación de que el impuesto de salida de divisas desestimula la inversión. Hay muchos empresarios, por ejemplo, tienen que contraer deudas con banca internacional y es gravado a estas operaciones financieras. Entonces, desestimula o baja la competitividad respecto de sus competidores de otros países. Y cabe anotar que el pedido de eliminación no es reciente, no se da ahora con esta ley, sino que viene desde mucho tiempo atrás. Así es, así es. La ley, si bien es cierto, establece una progresividad para ello,
pero lo que esperamos es de que este esfuerzo que va a hacer el Estado ecuatoriano de dejar de percibir ingresos también por las exenciones tributarias, también tiene que tener su contraparte empresarial, en el afán de que se hagan inversiones, se generen más plazas de trabajo y nos seamos mucho más competitivos. En ese sentido, por ejemplo, hemos observado desde la Comisión la posibilidad de apoyar los nuevos emprendimientos. Por decirle, el día de hoy recibimos la visita, por invitación mía, de los sector del bambú, que es un sector tremendamente importante, más o menos aporta, son 500 millones de dólares anuales al Producto Interno Bruto, son alrededor de 300.000 personas, son 600.000 hectáreas de bambú, y ahí hay toda una industria que va desde textiles, desde acabados de la construcción, desde material estructural para la construcción, artesanías, en fin, que pueden desarrollar y activar a actores de la producción que en este momento están invisibilizados. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda de interés social, también hemos incorporado una cápite que acoja los beneficios a las viviendas sostenibles, que serían a esta, que es una bioindustria, que beneficia no solo al desarrollo de la vivienda, sino que le cambia la imagen a este paisaje de turismo que queremos tener para atraer nuevas divisas, que también protege el medio ambiente, que preserva las fuentes de agua. Entonces, mire usted que la ley también favorece a despertar o a estimular a nuevos sectores de la economía que en este momento no están visibilizados. Ahora que he hablado del tema de la vivienda, recibieron también a representantes del sector de la construcción, se plantearon aportes. ¿Qué se ha acogido de aquello? Bueno, la ley es muy interesante en la medida de que la vivienda de interés social, los inversionistas en vivienda de interés social no van a pagar IVA, van a pagar IVA cero. Esto estimula la construcción de vivienda de interés social. Ahora hay que complementar también, ¿no?, con la posibilidad, y aquí se hace un llamado a la empresa privada para que el crédito fluya, para que los ecuatorianos puedan acceder a este tipo de vivienda. Y la construcción, como usted sabe, es dinamizadora del empleo, pues con vivienda de interés social, con crédito accesible para los ciudadanos, pues esperamos que se multipliquen miles de plazas de empleo alrededor de esta actividad. Correcto. Asambleísta Burbano, también tuvieron la oportunidad de recibir aportes desde el sector de la economía popular y solidaria, así como también desde el sector agrícola del país. Y ellos manifestaban que si bien se ha considerado que la ley es positiva en diversos ámbitos, ellos como tal no han sido considerados de lleno en el texto de esta iniciativa. Mire, desde el primer día la Comisión tomó resoluciones importantes respecto de este sector. Primero, la inclusión de la economía popular y solidaria dentro de todos estos sectores beneficiarios de la ley. La segunda, tener disposiciones claras, por ejemplo, el gravar cero también a la importación de maquinaria, de insumos y de todo lo que se necesita para para dinamizar el aparato productivo. Esto es muy importante lo que hemos hecho. Yo incluso estoy proponiendo de que los pequeños y medianos productores formen parte de los encadenamientos productivos. Esto era una política de la transformación de la matriz económica del país, pero que no se ha podido llevar a cabo. Entonces, la ley puede estimular a las nuevas inversiones siempre y cuando vinculen al sector de la economía popular y solidaria. Esto va a permitir que los pequeños estén dentro de los grandes encadenamientos de la producción. Permítame volver un poco al tema de la construcción, porque recuerdo que hubo un planteamiento puntual en el sentido de que aquellas deudas adquiridas puedan ser un poco cruzadas con aquellas acreencias que tiene el Estado con este sector. ¿Sobre eso la Comisión va a tomar alguna decisión? Mire, hay muchos constructores a los cuales el Estado le debe, pero estos constructores también, como el Estado les debe, han incumplido con el SRI, han incumplido con el Seguro Social y no pueden hacer un cruce de cuentas. Estamos poniendo disposiciones para que eso se haga efectivo, de tal manera que estas deudas que tiene el Estado con proveedores, con constructores, puedan ser cruzadas con el SRI y con las demás instituciones del sector público, de tal suerte que estos constructores y proveedores se puedan reactivar económicamente, puedan tener acceso al crédito y seguir invirtiendo y seguir dinamizando la economía. ¿Sería un tema que se incorpore entonces en este informe para primer debate? Por supuesto, esa es la idea.
La remisión de intereses, multas y recargos para todos los sectores, con todas las instituciones, también era otro planteamiento. Así es, porque en la práctica usted sabe que cuando una empresa, especialmente las pequeñas y medianas, que son las que tienen poca facilidad o poca oportunidad de acceder a líneas de crédito frescas, caen de un problema en otro, ¿no? Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, aquellos que debían al Banco Nacional de Fomento no liquidaron su deuda. Se les permitió que puedan tener un nuevo endeudamiento con Banecuador, pero ahora con toda la crisis del sector agropecuario y la falta de agua, por ejemplo, en la costa, han caído nuevamente en morosidad. ¿Sí? Hay otros casos de robo de maquinarias y demás. Entonces, realmente lo que se pretende la ley en esta ocasión es permitir que todos se activen, que puedan tener liquidez y que puedan nuevamente trabajar. Porque caso contrario, estamos atorados y hay otra realidad, tampoco es que podemos cobrar esas deudas, porque la gente no puede pagar. Entonces, frente a esa realidad, se hace estas concesiones, pero de tal manera de que nuevamente se reactiven, vuelvan a producir, se dinamice la economía, haya dólares circulando, haya consumo, y esto es beneficioso, porque si hay consumo, se siguen pagando impuestos y se incrementa la recaudación. ¿Podríamos decir que habrá cambios sustanciales en este informe para primer debate respecto del texto original que remitió el Ejecutivo? Yo creo que va a haber cambios importantes, especialmente con la inclusión de más sectores en los beneficios y evidentemente también en poner ciertos controles, porque la remisión de multas, de intereses, también nos estamos dando cuenta que hay empresas que como que se están acostumbrando a las remisiones. Y porque no es la primera vez que en la legislatura hablamos de remisión de... Así es, entonces hemos pedido, y también haya sido un pedido personal, de que nos presenten un informe, de tal manera que saber cuáles empresas se beneficiaron en las remisiones anteriores y en esta ocasión, porque puede darse el caso de que se están interponiendo recursos judiciales para no honrar el pago de estos tributos. ¿No se tiene un antecedente o un balance de esto? Sí, ya nos llegó el informe. Correcto. Y lo vamos a evaluar. Estamos justamente entre hoy y mañana terminando esta evaluación. Creo yo que lo más prudente es que quien ya se acogió a una remisión no vuelva a acogerse, para que esto no se vuelva una costumbre. Se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Por supuesto, entonces en vez de promover la cultura de tributar, de pagar los impuestos de manera puntual, lo que estamos haciendo es generando la oportunidad para evadir el pago y las responsabilidades con el Estado. Ahora bien, aquí hay un montón de empresarios. La mayoría de empresarios en el Ecuador pagan sus obligaciones, pagan sus tributos, ¿sí? Entonces no podemos permitir que unos pocos, siempre los que tienen más capacidad de lobby político, se beneficien. Y otra cosa importante, tampoco este tipo de apoyos a las personas que tienen deudas al fisco puede permitir que perjudique a trabajadores. Entonces nos hemos encontrado que hay empresas petroleras, por ejemplo, que con este beneficio pudieran dejar sus obligaciones patronales, y eso no estaría bien. Entonces son esas observaciones puntuales y esos correctivos que vamos a poner a la ley para que no se cometan este tipo de injusticias. Como pudimos ver en una nota anterior a esta entrevista asambleísta, mañana sesionarán. ¿Cuál es el cronograma que tienen previsto justamente el día de mañana? Esperamos, vamos a trabajar intensamente, hoy hasta 8 o 9 de la noche y mañana muy temprano, porque esperamos a partir ya de las 4 de la tarde tener un informe de primer debate. Queremos ir con un informe que haya recogido quizás la mayoría de propuestas de los diferentes sectores y digamos, en el segundo debate, al fragor de las opiniones y de los aportes que hagan los restos de legisladores en el Pleno, pues construir un segundo. Y también decirles que vamos a abrir también un espacio para escuchar cuáles son las observaciones o los afinamientos de aquellas personas que no pudieron venir a la comisión. Hay muchos sectores que no han podido venir. Entonces, vamos a abrirles ese espacio y esa oportunidad. Correcto. Una pregunta adicional. Si bien ustedes ya tendrían cierta claridad de cómo quedaría definido este informe para primer debate, a su juicio, ¿cuáles serían temas que van quedando como para ser analizados para el informe para segundo debate? Sabemos que durante la discusión en el Pleno los asambleístas plantearán sus propuestas y observaciones, pero ¿hay elementos todavía que analizar a profundidad hasta llegar a aterrizar hasta ese informe? Sí, hay que poner ciertos blindajes
por ejemplo, al hecho de que los fondos públicos, que los fondos de los ciudadanos que están en el Seguro Social o que están en el Banco Central y que les pertenece a los gobiernos autónomos descentralizados, no sean utilizados para fondear déficits. Ese es un tema que está pendiente, digamos, pero que tenemos que hacer. Ha sido un pedido reiterativo estos días. Sí, y eso no podemos permitirlo. Eso no lo tendremos todavía en el informe para primer debate. Va a estar en el informe, correcto, va a estar, pero lógicamente es susceptible de cambio. Ahí están nuestras opiniones. Ahí tenemos que también tener un diálogo con la proyección del Ejecutivo. Y finalmente yo le digo algo, por ejemplo, en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, ellos han solicitado que se grave el IVA cero a todos sus procesos contractuales, que es justo, porque hasta ahora no pueden recuperar el IVA 2 años, muchos meses, y eso genera iliquidez en los gobiernos locales y esa liquidez genera retrasos en las obras que necesitan los ciudadanos. Y por otra parte, cuando se habla de este fondo de los excedentes petroleros, este fondo lamentablemente toma recursos de los gobiernos autónomos descentralizados. La Comisión ha sido muy clara en determinar que aquellos fondos que por ley le pertenecen a los GATS no se pueden utilizar o no se pueden sustraer para otros fines. ¿Han podido dialogar de pronto o tener algún acercamiento con la presidenta de la Asamblea en el sentido de que, aprobado el informe el día de mañana, ya se tenga una fecha para poder tener la discusión en el Pleno de la próxima semana? Bueno, el presidente de la Comisión nos ha informado de que la idea es de que debatamos esto el próximo martes. Entonces, para estar ajustados dentro de los tiempos y para tener el tiempo necesario para un diálogo con el Ejecutivo, porque esta ley es muy importante. Yo creo que es la ley más importante que vamos a aprobar en este año como Asamblea Nacional y muchas miradas, mucha esperanza hay en esta ley para la reactivación económica del país. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente prolijos, pero a la vez también abiertos a que el informe de primer debate no es un informe definitivo, claro que sí, y que incluso luego del segundo debate pues viene el veto presidencial y la idea es evitar un veto porque lo que deberíamos tener es un acuerdo previo para que esta ley sea una ley concertada, consensuada y no tenga ningún vicio de imposición. Y estamos pendientes entonces del trabajo que ustedes realicen y la aprobación de este documento este viernes. Así es. Asambleísta Burbano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido la presencia del asambleísta Fernando Burbano, quien integra la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que analiza este proyecto de ley urgente en materia económica. Avanzamos con la información. La Comunidad Andina de Naciones CAN dejó sin fundamento el recurso de reconsideración interpuesto por Ecuador en abril de este año sobre la tasa de control aduanero, pues según su argumento afectaría a la continuidad de los servicios de operación de importación. La medida además obliga al Ecuador a eliminar el valor adicional que se imponía a todas las importaciones. La decisión fue tomada mediante resolución 2007. La Secretaría General de la Comunidad Andina declaró como sin fundamento el recurso de reconsideración interpuesto por Ecuador en defensa de la implementación de la tasa de control aduanero, creada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en noviembre del 2017, en la que imponía un valor adicional a todas las importaciones. Con este documento, la CAN deja sin efecto la medida. En la Asamblea Nacional se generan varios criterios a favor de esta decisión. Es el caso del legislador Mauricio Proaño, quien calificó de un error de buena fe por parte del presidente de la República. Ahora hay que tomar decisiones. Se advirtió muchas veces que no funciona en ese momento, era la política del gobierno, a veces al presidente de la República se le hacen equivocar porque viene alguien con alguna idea sin haber tenido ni siquiera una preocupación de conocer qué es lo que piensan los otros países. Tras la medida, según el asambleísta Esteban Melo, es necesario conocer de primera fuente de qué forma afectó al Ecuador esta tasa y lo que se viene. Lo que sí es verdad es que ahora tenemos un proyecto de ley económico urgente, el cual ha desechado, por ejemplo, las 300 tasas de protección y salvaguardia que tenía pensado el gobierno nacional establecer. No obstante, para el asambleísta César Ron, el gobierno ha dado muestras claras de mejoramiento e impulso a la economía. El Ecuador quiere un cambio, el Ecuador quiere recuperar la economía, el Ecuador necesita recuperar la dinámica económica y vamos en ese camino. Tras esta resolución de la Comunidad Andina desde Ecuador ya hay respuesta. El ministro de Comercio Exterior Pablo Campana, durante la inauguración de la macro rueda en Guayaquil, informó que el país cumplirá con sus obligaciones, acatará las decisiones internacionales. Este es parte del buen trabajo que está haciendo el gobierno nacional en términos
de mantener intacta la imagen de nuestro país. El documento es de inmediata aplicación sobre los países miembros de la Comunidad Andina, Bolivia, Perú y Colombia, que exportan productos a Ecuador. Mariela Logroño, TVL Noticias. Mensajes de WhatsApp enviados entre un agente de policía y alias Guacho revelarían que el disidente de las FARC y líder del grupo irregular, Oliver Sinisterra, habría dado 12 horas de plazo al presidente Moreno para canjear a la pareja secuestrada por su gente. Los mensajes habrían sido enviados el pasado 15 de abril. Según un diario nacional, alias Guacho envió el 15 de abril pasado mensajes de WhatsApp al ex jefe de la gestión logística del Distrito de Vigilancia San Lorenzo, en el que revela que tiene a 2 agentes encubiertos raptados. Creen que se refiere a Óscar Villasís y Katy Velasco. Sobre esta situación, el asambleísta René Yandún pidió información al ministro de Defensa. De las 2 personas que están secuestradas, ecuatorianos que, como sabemos, todavía no conocemos el destino de ellos. Osvaldo Jarrín no ahondó en detalles, pero aseguró que los trabajos con Colombia continúan. Y nos mantenemos atentos en cualquier circunstancia para dar el apoyo que se requiera en lo que significa la acción de la Cruz Roja Internacional. Walter Arízala, alias Guacho, habría manifestado que tiene cautivos a 2 agentes encubiertos y que a cambio desea la liberación de su gente. Katy y Óscar fueron secuestrados el 12 de abril en Puerto Rico, Colombia, hecho que fue anunciado 8 días después. El ministro del Interior, Mauro Toscanini, se refirió a los golpes efectuados contra este grupo narcodelictivo. Estaban ya cercando la columna de Guacho, que habían 11 bajas, me parece que 6 muertos y 5 detenidos. Alias Guacho también habría exigido la liberación de su sobrino retenido en un operativo cumplido en Mataje el 13 de abril. Jorge Costa, secretario de Inteligencia, señaló las acciones que realiza con su par colombiano. Ellos nos siguen mandando información conforme la van obteniendo. En base a esa información, nosotros procedemos a pasar a los órganos operativos, que en este caso son Fuerzas Armadas y Policía. Guacho habría dado 12 horas al gobierno ecuatoriano para que le entreguen a los presos y habría recomendado no arriesgar a los soldados, policías, agentes y no poner al país de por medio. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza analiza la posibilidad de crear un código orgánico de seguridad que abarque la Ley de Seguridad Pública, la Ley de Defensa y la Ley de Inteligencia. La comisión pidió 20 días de prórroga para entregar el primer informe. La propuesta surgió durante la comparecencia de los ministros de Defensa Osvaldo Jarrín y del Interior Mauro Toscanini a la Asamblea Nacional para abordar las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. El asambleísta René Yandún amplió los detalles. Se van a unificar inclusive 3 leyes, la Ley de Seguridad Pública, la Ley Orgánica de Defensa Nacional y la Ley de Inteligencia, que no existe. El legislador del movimiento Juntos Podemos, Fernando Burbano, señaló que la posibilidad de crear un código orgánico de seguridad toma fuerza. A su criterio, las reformas a la Ley de Seguridad no son suficientes. En un mismo acto legislativo podamos tener estos 3 instrumentos legales que van a asegurar que tengamos una normativa que garantice la seguridad humana de los ecuatorianos. La legisladora Ana Belén Marín además señaló que se creará una ley de inteligencia. Porque la inteligencia va en diferentes aristas. Inteligencia, por ejemplo, también vincula al tema financiero, al tema de la SENAE, el tema tecnológico y otras instancias adicionales. Por su parte, el presidente de la comisión, Juan Carlos Yar, informó que pedirán a la presidencia de la Asamblea una prórroga de 20 días para presentar ante el Pleno el primer informe. Es con el fin de tener una articulación directa con tanto el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y también la Secretaría de Inteligencia, ¿no? Que queremos tener un trabajo articulado conjuntamente con la Asamblea. Según los legisladores, a través de un trabajo articulado entre varias instituciones, se busca garantizar la seguridad del Estado. Clever Aranda, TVL Noticias. Y ahora les contamos que un avión caza de la aviación naval localizó e identificó a un grupo de aproximadamente 60 barcos entre pesqueros, buques y abastecimiento y bodegaje. La flota pesquera china estaba ubicada a 200 millas del límite exterior de la zona económica exclusiva insular. Al respecto, el comandante general de la Armada, el contraalmirante Renan Ruiz, dispuso reforzar la vigilancia en la zona económica exclusiva insular. Para ello, se desplegaron unidades de superficie con plataforma para helicóptero
y lanchas guardacostas desde el continente hacia las Islas Galápagos. Así también el director de los espacios acuáticos y guardacostas insular ordenó el zarpe de la lancha guardacostas oceánica Isla Fernandina hacia el límite de la zona económica exclusiva. Es tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con la información. Asambleístas del Movimiento Creo solicitaron a la Fiscalía que investigue las declaraciones del ministro de Agricultura sobre el pago de $1,5 millones para ocupar el cargo de ministro. Los legisladores dijeron estar expectantes sobre la comparecencia de Rubén Flores en el Pleno de la Asamblea Nacional. Héctor Yepes, acompañado de César Monge, director nacional del Movimiento Creo, junto con varios asambleístas y ciudadanía, llegó a la Fiscalía para presentar una denuncia para que se investiguen las declaraciones del ministro de Agricultura, Rubén Flores, que circulan en redes sociales y que hace referencia a que se necesita $1,5 millones para ejercer el cargo de ministro. No estamos hablando de una conversación clandestina o que alguien lo grabó y él no sabía, lo dijo en público. Lo que sorprende es por qué no vino a denunciar lo que nosotros hoy sí venimos a denunciar con absoluta frontalidad. Yepes también dijo que se pedirá que se investigue un audio con fotografías de una conversación entre el asambleísta Patricio Mendoza, ex Creo, y un ciudadano llamado Rubén Olivo, en el que también hablan sobre los pagos y montos para ocupar un ministerio. Para la siguiente semana ya estaría en la posesión. ¿Y la plata van a pagar en efectivo ustedes esa plata? Bueno, una parte yo creo que va en efectivo, ¿no? Y otra parte va bancarizado. Ay, ¿y al final en cuánto sellaron a la final esa nota? $1,5 millones. Vamos nosotros a denunciar y la justicia deberá investigar a todos, caiga quien caiga, no importa de qué sector político sean. La denuncia es amplia, hay dos hechos públicos. Monge asegura que esto atenta incluso a la veracidad del presidente de la República, ya que él es quien designa los ministros de Estado. Que el día de hoy estamos aquí para que los ecuatorianos conozcan la verdad, sepan quién dio el dinero, a quién, con quién se traficó, quiénes conocían de esto, quiénes lucraron, si esta es una práctica común en el gobierno del señor Lenín Moreno y por qué no existió nadie que venga aquí a hacer una denuncia. El asambleísta Yepes recordó que está pendiente también la comparecencia de Rubén Flores al Pleno de la Asamblea para que explique sobre sus declaraciones. Con las respuestas que entregue el ministro, dijo que no se descarta volver a pedir un juicio político en su contra. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Sobre este mismo tema, esta tarde el ministro de Agricultura Rubén Flores en rueda de prensa se refirió al audio filtrado en el que se escucha al legislador Patricio Mendoza y otro ciudadano conversar sobre el pago de $1,5 millones para obtener el cargo de ministro. Flores asegura que conocía de ese audio desde mediados de mayo, al igual que otros ministros y el presidente de la Nación. Audio que ya habría sido judicializado, dijo. Rubén Flores acota que este audio llegó a la Secretaría de la Presidencia y que hace pocos días se conoció que quien lo envió fue el legislador Patricio Mendoza. ¿Y la plata van a pagar? Quien lo remitió inicialmente de manera anónima a mediados de mayo, hoy se ha identificado. Se trata de un asambleísta, Patricio Mendoza Palma. Es ahora que el asambleísta Patricio Mendoza ha hecho conocer de la existencia de un oficio enviado también a finales de julio del 2017, dirigido a nuestro presidente de la República, para justamente solicitaba en ese oficio ser escuchado en audiencia por el primer mandatario, para explicarle de primera mano y con documentos graves hechos de corrupción, según indica en su contenido, y que han sido sucedidos en el gobierno autónomo descentralizado provincial de Los Ríos. Sin embargo, dicho oficio no se encuentra en los archivos de la Secretaría General y jamás llegó al conocimiento de su destinatario, ante lo cual ahora el asambleísta esclarece la situación.
Asambleístas de la Revolución Ciudadana acusan al contralor subrogante Pablo Celi de concusión y cohecho y piden a la Fiscalía que se lo investigue. El legislador Esteban Melo asegura que Celi debe aclarar también sobre la veracidad de la designación en su cargo y no descartan iniciar con el trámite de juicio político en su contra. Los asambleístas Esteban Melo, Juan Cristóbal Lloret y Franklin Samaniego presentaron ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra del contralor Pablo Celi sobre supuestas irregularidades. El asambleísta Melo asegura que Celi habría cometido los delitos de cohecho y concusión. Dentro del proceso de investigación que nosotros estamos realizando, hemos encontrado un conjunto de incumplimientos por parte del señor Pablo Celi. A la denuncia adjuntaron también un video que involucraría a Carlos Pareja Llanuselli y un manuscrito de Alex Bravo, en el que detallan que el contralor habría formado parte de la fase intermedia de la trama de Odebrecht. En la que el señor Carlos Pareja Llanuselli señalaba que para los señores Pablo Celi, Luis Miño, Luis Novoa, brazo derecho del señor contralor del Estado, la siguiente pregunta, para que sea realizada en polígrafo. ¿Cobraban ustedes una tarifa a las contratistas de la refinería de Esmeraldas para sacar informes favorables? Entendemos que esto tiene que ser investigado por la justicia y que las acciones de la Fiscalía son fundamentales. Melo dijo que varios meses atrás y por reiteradas ocasiones habrían solicitado información al contralor sobre su designación, pero que no han tenido respuesta. No nos ha presentado las acciones de personal ni documentos que respalden sus acciones como Contralor de la República. Asimismo, habría violentado la ley de la propia Contraloría en sus actuaciones, puesto que no serían ni objetivas ni técnicas. Por ello anticipó que será su bancada la que a futuro presente una solicitud de juicio político en su contra. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El director nacional de Unidad Popular, Giovanni Atariguana, solicitó a la Fiscalía que en el marco de su denuncia presentada en septiembre de 2017 tome la versión del expresidente Rafael Correa, Gustavo Yalc y Alexis Mera por el presunto cometimiento de tráfico de influencias, control de la justicia y delincuencia organizada. Atariguana también solicitó a la Fiscalía que pida a la Asamblea Nacional proporcione el audio de la comparecencia de Mera en la Comisión de Fiscalización, donde habla sobre supuesta injerencia en la justicia ecuatoriana. Asimismo, pidió que se fije fecha y hora para la comparecencia de los 3 exfuncionarios de gobierno. Pedimos al señor fiscal que se incluya en la denuncia presentada el informe certificado, la resolución del Consejo de Participación Ciudadana, que ha demostrado hasta la saciedad que ha existido una red para controlar la justicia, lo cual establece efectivamente un delito. Cuando el Consejo de la Judicatura, bajo la presión del Ejecutivo, interviene en fallos judiciales, hay irregularidades en la nominación de fiscales, notarios y jueces, evidentemente estamos ante tráfico de influencias. El gobierno de Rafael Correa durante 10 años le metió la mano a la justicia para perseguir a la gente honesta y encubrir a los corruptos. El asambleísta por el Movimiento Creo, Fabricio Villamar, explicó ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea los alcances de su propuesta de ley para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a los denunciantes. La iniciativa, cuyo contenido fue considerado en el informe para primer debate del proyecto de ley de lucha contra la corrupción, apunta a garantizar la protección del Estado, la seguridad personal y el anonimato a las personas que denuncien actos de corrupción en el ámbito público y privado. Así lo argumentó el proponente. De tal manera que los ecuatorianos que han conocido actos de corrupción durante estos 10 años puedan presentarse con certezas y con seguridad a cualquier autoridad, a la Fiscalía, a la Contraloría, al Consejo de Participación Ciudadana, y entreguen los elementos necesarios para identificar estos actos de corrupción. Que se tenga anonimato en la presentación de los documentos si es que se quiere, o que se tenga reserva en la identificación de la persona si es que se requiere, y que se conserve las garantías laborales para que la gente pueda presentar sus denuncias y que nos permitan identificar dónde está la plata que se robaron. En los próximos días comparecerá ante la Asamblea Nacional el ministro de Finanzas para referirse a los montos que adeuda el Estado a los jubilados. Solo en el caso de los maestros, la deuda superaría los 1.200 millones de dólares.
Los integrantes de la Comisión Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados buscarán la derogatoria del artículo 9 del Acuerdo Ministerial 094, que establece que el Estado no está obligado a pagar la compensación por jubilación en el caso de los servidores públicos menores de 70 años que decidan salir voluntariamente de sus cargos. Así lo manifiesta el vicepresidente de la comisión, Homero Castañer. Un acuerdo en el cual le decían, entre otras cosas, a ver, a vos para jubilarte tienes que estar o ciego, o postrado, o con un cáncer, o muerto, porque le daban hasta puntos. O sea, era más conveniente estar muerto porque le daban 4 puntos más para pagarle más pronto a una persona. Según el representante de los jubilados, Alfonso Llanes, solamente en el caso de los maestros, la deuda supera los 1.200 millones de dólares. Centenares de compañeros, solamente en esta semana, miren, esta semana han fallecido 7 compañeros. Entonces ya no podemos seguir permitiendo que sigan falleciendo nuestros compañeros que a veces por falta de medios económicos no pueden atender su salud, no pueden atender los requerimientos básicos. Consuelo Benalcázar, de los jubilados de las Fuerzas Armadas, señala que los pagos de las obligaciones jubilares han sido discrecionales. Hacen una asignación para Fuerzas Armadas. Para el ejército le dan 12 millones, asignan 12 millones. A la Marina le dan 2.400.000 dólares. Y a la Fuerza Aérea le dan apenas 195.000 dólares. La legisladora Cristina Reyes sostiene que se trata de un grupo vulnerable de atención prioritaria. Con el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Trabajo para empezar a establecer los compromisos de pago. En los próximos días, los ministros de Finanzas, Educación, Trabajo y Salud comparecerán ante la Asamblea Nacional para delimitar cuántos jubilados esperan las compensaciones y los montos. Homero Castañer así lo confirma. Esperemos que el ministro Martínez tenga esa sensibilidad de poner ya un rubro. Y así como se ha hecho la propuesta en la ley económica de en 3 años bajar un déficit, también que en estos 3 años que le quedan de gobierno se pongan al día con los jubilados. Gobernadores y asambleístas también tendrán reuniones en territorio con los grupos jubilares para recoger sus interrogantes y buscar soluciones. Clever Aranda, TVL Noticias. Y ahora les contamos que la Comisión del Derecho a la Salud alista el informe para segundo debate del libro 1 del proyecto de Código Orgánico de la Salud referente al Sistema Nacional de Salud. Existirían algunos puntos críticos alrededor de este aspecto y nuestra compañera Lorena Espinosa nos tiene un informe donde nos amplía esta información. Adelante. Gracias, buenas noches. La Comisión del Derecho a la Salud continúa con la revisión del articulado del libro único del proyecto de Código de la Salud que se trata sobre el Sistema Nacional de Salud. Ya se encuentra conmigo el asambleísta William Garzón, presidente de esta mesa legislativa. Asambleísta, ¿cuáles son los nudos críticos que han centrado el debate en la revisión del articulado de cara a la elaboración del informe para segundo debate de este libro? Gracias y buenas noches con el público. En este momento nos encontramos en un debate importante acerca de la rectoría del Sistema Nacional de Salud. Eso nos ha detenido un poco unos días. La propuesta del Código Orgánico de la Salud es que quien debe ser el órgano rector de la salud en el Ecuador o del Sistema Nacional de Salud debe ser la Autoridad Sanitaria Nacional representada en el Ministerio de Salud. Así reposa en la Constitución de la República. Hay una propuesta por parte de unos asambleístas en el que indican que debe ser un cuerpo colegiado constituido o conformado por entidades del Estado, incluido el Ministerio de Salud, pero también proponen que existan entidades privadas. Eso hizo que se genere este análisis y este debate. Hemos recibido a varios expertos en el tema. El día de hoy hemos concluido ya con el debate de la rectoría del Sistema Nacional de Salud y estamos en este momento recibiendo el aporte, las observaciones del articulado del libro 1. ¿Cuándo, asambleísta, estaría listo entonces ya el documento sobre el libro 1? Aspiro que para la próxima semana ya tengamos listo, ya recogido, sistematizado las observaciones realizadas por los compañeros asambleístas del libro 1 y una vez que lo tengamos listo lo pondremos a disposición de los señores asambleístas para la aprobación respectiva. ¿Se definiría aquí también la creación de una superintendencia? Está dentro de las propuestas, eso obviamente tiene que ser producto de un análisis y también de debate y será la comisión la que decida.
Muchísimas gracias al asambleísta William Garzón, quien nos ha explicado lo que contiene el libro 1 del proyecto de Código de la Salud y que ya lo ha anticipado, estará listo el informe para segundo debate sobre este libro la próxima semana. Buenas noches. Gracias, Lorena, por ese reporte. En tanto, la Comisión de Soberanía Alimentaria recibió a representantes de organizaciones de apicultores y porcicultores en el marco del tratamiento del proyecto de ley de fomento y desarrollo agropecuario. En la exposición se reveló varios problemas que enfrentan sectores de la producción del país, como el contrabando y adulteración de productos. El contrabando en las fronteras es uno de los problemas que actualmente enfrentan varios sectores productivos del país, como el apicultor. Los colmeneros aseguran que ingresa materia prima adulterada al Ecuador y a bajos costos, lo que genera pérdidas económicas. Nosotros nos capacitamos, producimos más, pero no podemos vender el producto porque tenemos atrás adulteradores de miel que nos bajan los precios totalmente. Comercializador, simplemente a él le importa la parte netamente de su inversión, se podría decir. Entonces no le importa la salud. Una misma dificultad presentan las pequeñas y medianas organizaciones de porcicultores del Ecuador. Su delegado Freddy Terán aseguró que ingresa carne al Ecuador en mal estado y hasta con enfermedades, sin que exista control del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de Salud. Necesitamos que un doctor calificado esté en los temas de faenamiento, estés en los centros de faenamiento. ¿Para qué? Para que se haga una prueba a cada animal que se ve que tiene síntomas de alguna enfermedad. La Comisión de Soberanía recibió también a José Manuel Chávez del GAF parroquial de Chone, quien afirmó que los agricultores estarían enfrentando problemas con la adquisición de créditos y las formas de pago. Entonces, simplificar los tipos de crédito para imponer el interés a cada uno de estos créditos. La mesa legislativa además abocó conocimiento de 3 memorandos remitidos por el CAL para la unificación de estas propuestas al proyecto de ley de desarrollo agropecuario y a la ley de pesca. Mariela Logroño, TVL Noticias. Es tiempo de una nueva pausa, amigos. Al regresar, más de TVL Noticias, emisión estelar. Ya venimos. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias por acompañarnos. Al cumplirse un año de la creación del Grupo Parlamentario para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, este organismo prevé desarrollar para el próximo 13 de junio una Asamblea General de Mujeres con el fin de debatir en este espacio propuestas de ley o reformas legales. Esta iniciativa busca recoger insumos para la nueva agenda de trabajo de este organismo. El Pleno Nela Martínez de la Asamblea Nacional será el escenario para recibir a cientos de mujeres. En este espacio de participación simularán una sesión plenaria, con el fin de presentar propuestas de ley o reformas de leyes que serán planteadas a la coordinación del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Esta actividad se desarrollará al cumplirse un año del Grupo Parlamentario. Cada propuesta entregada será insumo para la agenda de trabajo. Entre los temas que ejecutará el Grupo Parlamentario será una evaluación de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Los legisladores consideran urgente analizar si la norma está cumpliendo con su finalidad. El grave problema de las leyes no es el proceso preparatorio ni es la aprobación de las leyes, es el post-legislación. Cuando tenemos una ley que tuvimos la oportunidad de sacarla justamente en fechas especiales, pero que más allá que eso necesitamos potenciar. Tenemos que ir haciendo una evaluación de la ley. Desgraciadamente ni la Asamblea como tal no tiene un organismo que haga el seguimiento a la aplicación de las leyes. El Grupo Parlamentario además seguirá de cerca el tratamiento de otras normativas como salud sexual y reproductiva en el proyecto de Código de la Salud, reformas laborales y de seguridad social y reformas legales. Apoyar al grupo y hacer una reflexión, una evaluación en el tema de los derechos laborales, la equidad en el mundo del trabajo, la protección social. Para la construcción de la ley de la despenalización del aborto. Este foro cerrará con la firma de un pacto en defensa de las mujeres. Ponerlo en un documento para la firma y el compromiso
de todos y todos los quienes representan los grupos parlamentarios. En este acto además se abrirá un debate con las mujeres presentes, que en un lapso de 10 minutos podrán sustentar sus propuestas de leyes o reformas. Al finalizar la sesión votarán por las iniciativas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Agenda de actividades. Y enseguida la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este viernes 8 de junio. A las 9 de la mañana, la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo para el tratamiento y resolución sobre el proyecto de ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal, calificado como de urgencia en materia económica por el presidente de la República. Será en el 5º piso del Palacio Legislativo. 15 horas, sesión de la Comisión de Fiscalización con el conocimiento y aprobación del informe sobre la sustanciación del trámite de juicio político en contra de los vocales principales y suplentes del Consejo de la Judicatura, de conformidad con el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta sesión de la Comisión de Fiscalización tendrá lugar en el Salón de Expresidentes, 2º piso del Palacio Legislativo. Y adelantamos también que a las 17 horas está convocada una rueda de prensa por parte de la Comisión de Desarrollo Económico en torno a este informe para primer debate del proyecto de ley urgente en materia económica que fue remitido por el presidente de la República a la Asamblea Nacional. La rueda de prensa tendrá lugar justamente en la sala de prensa, planta baja del Palacio Legislativo. Así culmina la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Que tengan todos una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.